Ok. Buenas noches, chicas. Vamos a empezar nuestra clase del libro de Hechos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y como siempre vamos a empezar en oración. Recuerde que estamos leyendo la de acá, la Tanakh, en español. Dayana la sigue en inglés, pero ahí vamos todos estudiándola. Ajá. Bueno, voy a empezar con Tejilín 119 del 33 al 40. Dice: enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60, 1, 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestras distracciones. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y en tu amor. Danos la clase, Padre, que nosotras necesitamos hoy escuchar y aprender de ti. Y permítenos ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para que así podamos comunicarlos a otros y testificar. Como dice tu palabra, que de lo que hemos visto y oído, de eso testifiquemos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. La última vez estuvimos leyendo, estudiando el capítulo 3 del libro de Hechos, y hoy vamos a ir al capítulo 4, pero voy a empezar con el capítulo 3. Voy a leer un poco el capítulo 3 desde el 20 hasta el 26, ¿ok? Para ir conectando con el capítulo 4. Porque muchas veces se divide por capítulos, pero no se corta el tema, como que continúa. Simplemente lo dividieron por capítulos para poder seccionar y tener partes para estudiar, pero no, los temas no están cortados. Entonces a veces hay un seguimiento, entonces por eso a veces me devuelvo porque es una continuidad. Entonces voy a leer el capítulo 3 desde el 20. Dice así: desde el 20. Bueno, va a ver desde el 19, dice. Así que es el apóstol Pedro hablando, dice. Así que hagan techubá y conviértanse, para que sean borradas sus transgresiones y le vengan de la presencia de Yahweh tiempos de restauración. Versículo 20. Y él les envía aquel que ha sido preparado para ustedes, a Yeshua HaMashiach, a quien es necesario que el Shamaín retenga hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas, de los cuales habló Elohim por boca de sus apartados Nebín desde la antigüedad. Recuerde que Nebín son profetas, ¿ok? Porque Moshe dijo: Yahweh, su Elohim, les levantará un Nabí de entre sus hermanos. Como a mí, óigalo en todo lo que él les diga. Está diciendo que Yeshua fue ese del que Moisés habló, que el Eterno les iba a mandar. Y ahí dice, a él, oigan, dice Moisés, como a mí, a él escuchen. Como a Moisés lo escucharon y fueron guiados por lo que Moisés les habló, porque el Eterno hablaba a través de ellos.
Pues lo mismo le está diciendo él aquí. Ahora, si observan, me pareció interesante aquí porque la mayoría, mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene referencia al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto. Entonces, aquí está él citando Devarim 18, ¿sí? Está citando el Antiguo Testamento. Y luego dice, y acontecerá que toda alma que no diga a aquel Nabí, que no oiga a aquel Nabí, oiga, toda alma que no oiga a aquel Nabí, oiga, ¿a cuál Nabí? A Yeshua. Será extirpado de entre su pueblo. Y otra vez cita Devarim 18, otra vez vuelve al antiguo. O sea, todo lo que él está diciendo se está refiriendo a la Torá. Ahora, todos los Nebim, o sea, los profetas desde Samuel y los que le siguieron después han hablado anunciando acerca de estos días. Él les está diciendo, oiga, todo lo que está pasando y todo lo que pasó ya fue profetizado anteriormente. Dice, ustedes son los hijos de los Nebim, o sea, los hijos de todos los profetas y del pacto que Yahweh hizo con nuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de Adama. Y otra vez cita a Bereshit, o sea, otra vez está citando la Torá. Ahora, a ustedes primeramente, Elohim designó y envió a su hijo para que los bendijera. Ahora, ¿a quién se está refiriendo a ustedes primeramente? Pues al pueblo de Israel. Él les está diciendo, a ustedes primeramente. ¿A quién fue enviado Yeshua? Primeramente a ellos, al pueblo de Israel. A ustedes primeramente Elohim designó y envió a su hijo para que los bendijera. Si ustedes hacían techuvá y se volvían atrás de sus maldades. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que es a través de Yeshua que ellos deben hacer techuvá, es decir, arrepentimiento y volverse hacia atrás de sus maldades, es decir, retroceder y volver al Eterno. Es lo que les está diciendo. Entonces, aquí empezamos el capítulo 4. Vemos que aquí Pedro dice, mientras ellos hablaban esto al pueblo, se levantaron contra ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del Beit Hamikdash y los Sedoquim. Entonces, ¿se levantaron contra quién? Contra Pedro, que estaban, recordemos, si ustedes se acuerdan, todo esto está pasando porque ellos sanaron a una persona que estaba, que no podía caminar. Entonces, ellos fueron llamados porque ocurrió un milagro y están queriendo saber qué fue lo que pasó. Pero realmente dice, mientras ellos hablaban esto al pueblo, se levantaron contra ellos los sacerdotes y los guardianes, o sea, se levantaron contra ellos los líderes religiosos, ¿sí? Entonces, ahí empieza el capítulo 4. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, en el libro del capítulo 4, Pedro comienza a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Sí, y por esta razón es que ellos empiezan a ser perseguidos. Por esta razón es que ellos empiezan a ser perseguidos, pero vamos a ver realmente qué es lo que hacía e irritaba a los líderes de ese momento que al ver que sucedió ese milagro, están investigando qué fue lo que pasó. Entonces, luego, los líderes judíos eran los perseguidores, porque en ese momento las únicas personas que estaban escuchando las buenas nuevas eran gente judía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estaban enojados estos líderes? Vamos a ver por qué estaban enojados. Aquí dice en Hechos 4:2, dice,
Resentidos, esta es la razón, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Era con respecto a la resurrección de los muertos que ellos estaban molestos. Mire lo que dice. Ellos eran los mismos que no hacía mucho habían condenado a Yeshua a muerte y lo habían entregado a Poncio Pilato. Ellos eran los mismos en ese momento. Ahora, los saduceos eran vistos, porque los saduceos eran los líderes en ese momento religiosos de la comunidad judía. Los saduceos eran vistos generalmente como desalmados y fríos en su administración del templo y en la justicia, y eran vistos básicamente como siervos de los romanos. Entonces, estos eran los que se oponían a lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Ahora, los fariseos también los saduceos eran el partido político, el partido de los líderes. Y los fariseos eran un partido muy popular en esos días, y la teología de los fariseos era un poco más aceptada por la población judía. Así que los principales sacerdotes, por lo que la autoridad del templo, los saduceos, estaban realmente molestos, era por la cuestión de la resurrección de los muertos. Y esto era lo que estaba realmente en el corazón de la predicación del apóstol Pedro, porque él estaba diciendo sobre la resurrección de los muertos. Y si nosotros volvemos al capítulo 3, vamos a ver lo que él decía. Él les dijo a ellos, disteis la muerte al autor de la vida, se está refiriendo a Yeshua, pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos testigos de su resurrección. Mire, el centro de la predicación del apóstol Pedro era la resurrección de los muertos. Y le estaban diciendo que Yeshua había resucitado de los muertos. Por lo tanto, y que ellos habían matado. Básicamente, ustedes lo mataron y ahora se ha vuelto un mártir. Y nosotros estamos aquí haciendo este milagro en nombre de él. Entonces, ¿por qué les irritaba tanto esto sobre la resurrección de los muertos? Es importante que nosotros tengamos al menos una idea de cuáles eran las filosofías o que predominaban en esa época, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles eran las ideas, las filosofías que predominaban en el momento en que Yeshua murió y en el momento en que los apóstoles empiezan a hacer todo este tipo de cosas. Entonces, como aquí en los Estados Unidos hay dos tipos de partidos políticos esenciales, que son los republicanos y los demócratas. En Colombia, yo creo que a mí ya se me olvidó, en Colombia son los liberales y los conservadores, ¿cierto? ¿Cierto? Pues anteriormente eran muy marcados esos, ya ahorita hay sí. cualquier cantidad de partidos. Ya hay muchos partidos, sí. Bueno, ahora, inicialmente todas esas entidades se forman por ciertas creencias que tienen, ¿sí? Aquí son los demócratas y los republicanos, y básicamente tiene algo que ver con ser más liberal o más conservador, como pasaba en Colombia. Recuerde que el pueblo hebreo es un pueblo que se formó a través, que lo formó el Eterno, y ellos no tienen unas leyes separadas como nosotros, unas leyes de la iglesia separadas de las leyes de la comunidad o del pueblo. Nosotros tenemos la Constitución, pero por otro lado tenemos las creencias y la moral que se trabaja, digamos, en las religiones. Bueno, allá todo, para el momento en que el pueblo de Israel se formó, todo era una misma cosa, no había una cosa separada del Estado y la religión, eran una sola.
Entonces, y habían 3 corrientes que eran las que más se movían en ese tiempo, y por eso entender qué era lo que esas corrientes movían nos ayuda a entender por qué esto lo estaban persiguiendo tanto las autoridades y por qué esto los molestaba tanto que Pedro estuviera hablando de que Yeshua fue resucitado y de que a través de su nombre estaban habiendo sanidades. Entonces vamos a ver así rápidamente. La resurrección de los muertos era el centro del mensaje de Pedro. Entonces, vamos a ver cuáles eran las creencias o las filosofías que predominaban en esa época. Eran 3 clases de grupos: los saduceos, los esenios y los fariseos. Los saduceos, ellos sostienen que el alma perece junto con el cuerpo. Ahora, piensen en esto. Los saduceos eran los líderes religiosos de ese momento, ¿sí? Y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y obviamente Pedro viene a decir que Yeshua resucitó, ¿cierto? Entonces, eso iba en contra de sus creencias. Entonces, ellos, los saduceos, sostienen que el alma perece junto con el cuerpo. Ellos eliminan el destino por completo. O sea, no hay ningún destino, no tenemos un plan de vida. Ellos eliminan eso. Y quitan a Dios más allá, no solo por la comisión, sino de la vista del mal. Sostiene que el hombre tiene la libre elección del bien o del mal y que descansa en la libre voluntad de cada hombre. En cuanto a la persistencia del alma después de la muerte, las penas en el inframundo, como creemos ahora, que el infierno y todo eso, y las recompensas, ellos no tendrán nada de eso. ¿Por qué? Pues porque obviamente no creen que el alma sea eterna ni nada de eso. Entonces, tú te mueres y ya. Básicamente yo me ponía a ver esto y yo decía, básicamente era lo que yo como atea creía anteriormente. Como ateo, uno lo que cree es que somos como animales, que lo que hacemos es nacemos, morimos, nos reproducimos, y nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y ya, that's it. No hay nada más, no hay nada especial de nosotros con respecto o diferencia con respecto a los animales. El alma entonces simplemente muere. Esa era la creencia de los saduceos, que eran los líderes religiosos en ese momento. ¿Sí? Ahora, también estaban los esenios, ¿sí? Los esenios sostienen que el cuerpo es corruptible, o sea, que el cuerpo se descompone y se muere, y su materia es temporal, pero que el alma es inmortal. Eso es lo que sostienen los esenios. Ahora, o sea que el alma es eterna. Pero una vez que la persona muere, su alma es liberada y es llevada a lo alto. Los esenios consideran el alma como inmortal y creen así que deben esforzarse especialmente por acercarse a la rectitud. Esa era la creencia de los esenios. Ahora, mire, los esenios creían en la resurrección del alma. El cuerpo se descompone, pero el alma se... Y entonces es trabajo del alma buscar la rectitud, porque el alma va a seguir eternamente. Entonces, buscar mejorarse es el trabajo del alma. Ahora, ¿qué creían los fariseos? Que los fariseos era la creencia de pronto más popular del pueblo judío. Ellos creen que el alma es eterna, pero el alma del bien, o sea, el alma de los justos. O sea, ellos creían, sí, el alma del justo es eterna. Pasan a otro cuerpo, mientras que el alma de un inicuo sufre castigo eterno. ¿Qué quiere decir? Entonces, como que el encarcelamiento eterno es la muerte del alma de los malvados, mientras que el alma buena recibe un paso fácil a la nueva vida. Esa era la creencia de los fariseos, ¿sí?
Entonces, estos eran los 3 movimientos que había en ese momento en que estaba todo en que murió Yeshua, en el tiempo en que murió Yeshua, en el tiempo en que los apóstoles empezaron a moverse a través del poder del Ruach HaKadosh. Entonces, los líderes y sacerdotes que se levantaron contra Pedro eran saduceos y obviamente negaban la posibilidad de la resurrección del alma o del cuerpo. Y los fariseos creían firmemente en la resurrección del alma y la transformación de esa alma a otro cuerpo. O sea, creían en la reencarnación, ¿sí? Que el alma resucitaba en otro cuerpo. Ahora, los fariseos eran muy rígidos en sus creencias. Eran tan rígidos que para ellos, cualquiera que no creyera esto, que ellos creían, esto era como, o sea, su doctrina, no tendrían lugar en el mundo por venir. Es decir, si tú no crees eso que los fariseos creían, tú tenías muerte eterna, porque no creía como ellos. Es un poco, cuando estuve leyendo esto, la creencia de los fariseos es básicamente muy parecido a la creencia de muchos en el cristianismo hoy en día. Que si tú no crees como ellos, entonces tú estás condenado eternamente. O como dicen muchas veces ellos, muchas veces gente que es radical en eso con respecto al cristianismo, dicen, si tú no crees como yo, todo lo que no sea lo que ellos creen, eso es del diablo. Entonces no hay ninguna posibilidad para ti, porque tienes que ser, o sea, lo que ellos creen es lo que es, y cualquier cosa fuera de eso, tú estás condenado. Esa era la creencia de los fariseos. Y hoy en día hay mucha gente, hay mucha creencia así. O sea, es lo que yo creo, y cualquier cosa que sea fuera de lo que yo creo, ya estás condenado, ya estás muerto porque tú no estás pensando ya tu vida, tú ya no tienes vida eterna, tú no tienes salvación porque tú no crees lo que yo creo. Esa básicamente era la manera en que ellos veían las cosas. Entonces, por eso era que Pedro estaba haciendo, por eso era que iban contra ellos, por cuestión de las creencias de la resurrección. Y Yeshua había resucitado. Piensen en eso, Yeshua había resucitado. Por lo tanto, era como que, hey, muchas de las cosas que ustedes están diciendo no son ciertas porque nosotros lo vimos y nosotros estamos haciendo esto en el nombre de Él. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en el versículo, estamos en el capítulo 4, vamos a ver en el versículo 4, mire lo que dice. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el cuerpo de creyentes. O sea que todos ellos, ahora, recuerda la oración que nosotros hacemos. Que yo incluí esa oración después, en un principio no la, que dice, Padre, permítenos ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicar a otros, o sea, ser testigos, ¿sí? Bueno, ellos fueron testigos de la resurrección de Yeshua. Pedro, Juan, todos los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Es como yo a veces le decía a Gloria, o yo a veces le digo a la gente, es que cuando tú has experimentado el Eterno, tú has sido testigo de lo que Él ha hecho en tu vida, y tú vas a decirle a alguien, no hay manera de que esa persona te pueda contradecir, porque es lo que tú viviste, es tu experiencia, es lo que tú te has dado cuenta, tú lo experimentaste, tú eres testigo de la obra de Dios en tu vida, ¿sí?
Entonces, es lo que pasó aquí. Entonces, claro, muchos creyeron. Dice, más de 5,000, como 5,000 hombres. ¿Sí? Ellos creyeron en la resurrección de Yeshua, porque los que estaban hablando eran testigos de lo que pasó. Entonces, ese es el versículo 4. El versículo 7 dice así. Entonces dice, y poniéndolos en medio les preguntaron. Escuche lo que le preguntaron. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo que les importaba era saber el nombre de quién fue hecho este milagro. Porque para ellos en esa época, pues, algo más allá, la sanidad iba más allá del poder humano. Y obviamente ellos querían saber, ¿fue una hechicería, una brujería? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro, ahora, aquí viene lo interesante. Vamos al versículo 8. Dice, entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Me voy a enfocar un poquito aquí en este versículo. Mire, entonces dice así, y si lo leemos de nuestra Biblia, dice, entonces Simón Kefa, o sea, Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, dirigentes del pueblo y Sequinim, de la casa de Israel, escuchen. Lo importante aquí es que dice, llenos del Ruach HaKodesh. Escuche, él estaba lleno del Ruach HaKodesh y por eso pudo venir a expresarse. Ahora, significa aquí, esto es bien importante aquí, esta es la parte importante de la clase. Significa que el creyente se le da una inspiración divina especial para lo que está a punto de decir. Escuchen, nosotros sabemos que el Ruach HaKadosh está en nosotros, ¿cierto? Ahora, hay muchas cosas que no se pueden hacer si no está el Espíritu del Eterno en nosotros. Y esto es una de ellas. Ser testigos de Él no se puede hacer si el Espíritu no está en nosotros. Y es lo que a Pedro le estaba pasando. Una inspiración divina estaba llegando a él para poder decir lo que tenía que decir y predicar lo que tenía que predicar. Ahora, y Yeshua lo había dicho. Escuche, recuerde, ¿qué está pasando aquí con Pedro? Pedro, después de que estuvieron en el aposento, después de que recibieron, vino el Ruach HaKadosh sobre ellos y hablaron en distintas lenguas. Ellos fueron llenos de un poder y ellos salieron a predicar las buenas nuevas. Cuando salieron en una de esas salidas, encontraron a un hombre minusválido sentado en las puertas del templo y ellos lo sanaron. Y esa sanidad es la que está causando todo esto, porque a través de eso empezaron a haber más sanidades. Y claro, los líderes judíos empezaron a decir qué está pasando aquí. Bueno, esto les está dando aquí oportunidad a Pedro, entonces, de predicar las buenas nuevas con respecto a Yeshua. Ahora, pero Yeshua mismo había dicho que esto iba a pasar. Vamos a ver cuándo Yeshua dijo eso. En Mateo 10, 18 dice así. Yeshua les dijo a ellos, dice, y aún por mi causa serán llevados ante gobernantes y reyes para testimonio a ellos y a los goyín. Les está diciendo a Pedro, a los apóstoles
Mateo 10, voy a mirarlo acá. Mateo 10, voy a leerle desde Mateo 10, 16. Dice así. Voy a leerlo, dice. He aquí, yo los envío. Yeshua está hablando. Y mire lo que Yeshua les dice. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Cuídense de los hombres. Oiga lo que dice, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Eso es lo que le está pasando y le va a pasar a Pedro. Y ante gobernantes y reyes serán llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a la gente de las naciones. O sea, Yeshua les dijo, esto es lo que les va a pasar. No hay tal cosa como tú irte a predicar el evangelio y todo es color de rosas y tú te vas a llenar de gloria y de poder y todo es color de rosa y nada más. Yeshua les dice, hay cosas que ustedes van a vivir por causa de mí y por causa de lo que van a decir. Dice, pero cuando los entreguen, oiga, aquí es donde viene, dice, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué han de decir, porque en aquella misma hora les será dado lo que han de decir. ¿Sí oyes? Yeshua les dice, porque a veces uno dice, pero ¿qué voy a decir? Ay, me toca hablar, ¿qué voy a decir? Mire, Yeshua les dice, en aquella misma hora les será dado lo que han de decir, pues no son ustedes los que van a hablar, sino el Ruach de su Abba que hablará por medio de ustedes. Mire lo que él les dice. Es el Ruach HaKadosh que va a hablar a través de ustedes. Por eso dice, cuando lo entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablaréis, porque en esa hora se os dará lo que habréis de hablar. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Esto que Yeshua dice aquí, ahora, no es un llamado, póngame cuidado. Entonces, porque a veces tú podrías, hay gente que dice, bueno, pues yo no tengo que estudiar, no tengo que leer la palabra, porque el Espíritu del Eterno, cuando yo vaya a ir a hablar, Él me va a decir qué decir. Yo no tengo que estudiar. Porque algunas veces la gente piensa eso, bueno, el Espíritu está en mí, yo no necesito. Bueno, piensen en esto. Yeshua, los apóstoles, Yeshua les dijo, cuando llegue el Espíritu, cuando ustedes estén en esa situación, no se preocupen porque ustedes van a, el Espíritu va a hablar, les va a dar qué decir. Ahora, entonces, ¿eso quiere decir que no tienen que prepararse? ¿No tienen que estudiar la palabra? Pensemos en esto. Los apóstoles estuvieron 3 años a los pies del maestro estudiando. Tres años estudiando con él. Obviamente, en este momento, ellos tienen lo que se llama como la sustancia, la esencia. Ellos tienen la esencia. ¿Por qué tienen la esencia? Porque ellos estuvieron en comunión íntima con Yeshua por 3 años. Que eso es lo que a muchos les falta. A muchos les falta que es esa comunión. Uno muchas veces escucha y a veces ve que es solo, pues simplemente estudiaron y repitieron lo que hay ahí. Y hay que estudiar, pero debe haber una esencia. La esencia es esa intimidad que estuvo con ellos, el tiempo que estuvo con el Eterno, el tiempo en que el Eterno les revelaba su palabra. Entonces, ellos ahora van y hablan, pero la esencia está ahí, la intimidad estuvo ahí. Los discípulos pudieron discernir lo suficiente como para entender y aplicar,
porque es que aquí está la situación. Aplicar adecuadamente lo que aprendieron con Yeshua a la situación que estaban viviendo ahora. Que eso es lo que Pedro le está pasando y a muchos de los apóstoles. Ellos estuvieron en una intimidad con Yeshua por 3 años y ahorita están recibiendo y están manifestando y aplicando todo lo que aprendieron, aplicándolo a las situaciones que ellos están viviendo. Entonces, de eso se trata el estudio de la palabra, de eso se trata lo que nosotros hacemos, de que lo que estemos aprendiendo lo estemos aplicando a nuestra vida, lo estemos dando a conocer a alguien más, muchas veces no a través de nuestras propias palabras, sino a través de las acciones. ¿Cuántas de nosotros la gente nos ha visto y la gente se ha dado cuenta el cambio que hemos dado? Y nos dice, como le pasó a mi hermana cuando llegó aquí a los Estados Unidos, ella vio algo diferente. Uno ve un cambio. Eso tiene que ver con esto, con estudiar y tener esa intimidad con él. Ahora, ellos estuvieron estudiando, ellos estuvieron aprendiendo, le dedicaron tiempo. Y en este momento, entonces, ya simplemente recordar, mire, cuando estuve leyéndole ahorita que empezamos con el capítulo 3, versículo 18 a 20, yo empecé con eso porque, y mire que el apóstol Pedro le cita, cuando empieza a hablar, él cita muchas cosas de la Torá. ¿Cómo las supo? Pues él estudió. Él creció con la Torá. Entonces, ellos sabían muchas cosas que ahorita las estaban aplicando a la situación, estaban viendo, oh, todo esto que estamos viviendo, que vivimos, estaba en la Torá, estaba profetizado por los profetas y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Una de las cosas que nosotros dice, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. Ahora, esta es una de las cosas que nosotros necesitamos, una de las primeras cosas después de que nosotros hemos recibido la salvación, es meternos en la palabra del Eterno. Y yo pienso que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Poco a poco hemos estado estudiando. Entonces, es meterse en la palabra del Eterno. Porque si no lo hacemos, aquí es donde muchos de nosotros, y yo pienso que es lo que le pasa a uno, básicamente él nos está diciendo, escudriñemos las escrituras. Es lo que le pasa a muchos creyentes. Uno recibe la salvación, va a la iglesia, y simplemente va y escucha y no estudia por su cuenta. Muchos de nosotros lo que hicimos fue repetir lo que nos estaban enseñando. Algunos porque creíamos que lo que nos enseñaban era lo correcto, ¿cierto? Otros porque de pronto no teníamos el tiempo para estudiar, entonces simplemente nos alimentábamos de lo que el pastor nos daba. Y entonces esas eran las cosas que nosotros hacíamos, repetíamos. Yo, a medida que he caminado este camino de creyente, hay muchas cosas que yo misma me he dado cuenta que yo repetía, pero cuando algún momento empecé a sentarme y a reflexionar, me di cuenta que yo solo repetía porque así me lo enseñaron. Cuando empieza uno a estudiar se da cuenta, oh, eso no es así. O cuando uno empieza a estudiar se da cuenta, oh, no, estamos usándolo fuera de contexto. ¿Sí? Entonces, es lo que pasa aquí. Nosotros, después de recibir la salvación, nosotros necesitamos escudriñar las escrituras. Por eso puse ese versículo y me pareció bonito el dibujito con el lente, porque cuando tú usas ese lente, generalmente en ciencia, ¿cierto? Es porque tú quieres ver en detalle algo. Bueno, pues nosotros eso es lo que estamos haciendo. Con estas clases nosotros lo que estamos haciendo es ver en detalle,
¿sí? Ver en detalle las escrituras. Mire que a veces el tiempo no nos da a veces para profundizar versículo por versículo, porque es bastante. Pero nosotros profundizamos mucho en los capítulos, en realmente qué quiere decir. A eso se refiere escudriñar. Yo les decía una vez que cuando tú escudriñas es como tú entras a una casa y tú la recorres por todos lados y ves todo lo que está formado. Pues lo mismo pasa con la palabra. Tú te metes en la palabra y tú escudriñas, tú estudias una palabra, tú estudias un versículo, tú estudias un capítulo. Entonces estás escudriñando. Es lo que nosotros hacemos cada 8 días. Escudriñamos las escrituras. ¿Qué es lo que Yeshua dice que hagamos? Que escudriñemos las escrituras. Ahora, lo que nos conecta a la voluntad de Dios es el conocimiento de su palabra. No podemos. Mire, algunos de nosotros hemos experimentado, yo pienso que todos nosotros experimentamos muchas veces cuando el Eterno nos habla o cuando a través de sueños recibimos una palabra o cuando a través de una canción nosotros decimos recibimos una palabra de Dios, ¿sí? O yo siento que esto me lo dijo el Eterno, yo siento que es una palabra que yo escuché. Bueno, todo esto, si nosotros no estudiamos la palabra, nosotros podemos ser guiados negativamente, mal. ¿Por qué? Porque si no hay un conocimiento de la palabra, nosotros no tenemos una base para identificar la voz que estamos escuchando. Yo no sé si yo les conté a ustedes algo que pasó hace tiempo. Yo recuerdo que mi esposo me dijo, un compañero que él tenía de trabajo, casi recién llegados nosotros aquí, un compañero que él tenía de trabajo, la esposa lo dejó. Él es colombiano y ella creo que era venezolana o colombiana. Ella lo dejó. Ellos tenían 3 hijos y ella le dijo al esposo que pues ella tenía ganas de dejarlo, ¿cierto? Y ella le dijo al esposo que ella había visto un ángel. Y ella, según eso, se puso a hablarse con alguien en España. Un tipo en España empezó a hablarle y a hablarle a ella. Y ella dejó a su esposo y se fue para España. Lo dejó a él con los 2 hijos mayores y se fue con el hijo pequeño. Y ella dijo que ella vio un ángel y el ángel le dijo que se fuera, que estaba bien, que todo iba a estar bien. Y ella se fue y dejó el esposo. Y ella le dijo eso al esposo, que ella había escuchado un ángel, que ella había visto un ángel que le había dicho, váyase tranquila que todo va a estar bien. Entonces, póngame cuidado, porque cuando uno empieza a volverse sensible a las cosas del espíritu, uno escucha el espíritu, pero también hay otras voces que quieren venir a confundirlo a uno. Ahora, yo recuerdo que cuando yo escuché eso, pues yo no sabía mucho de las cosas espirituales, pero a mí eso me pareció muy raro, ¿cierto? Yo dije, wow, un ángel le dijo que se fuera, se llevara un solo hijo y dejara a los demás. O sea, ahora me doy cuenta. Y esos son el tipo de ejemplos que yo uso cuando digo, bueno, tenemos que saber por qué. Si tú no lees las escrituras es la base y la Torah es la base de la que nosotros nos estamos estableciendo para que cualquier cosa que nosotros vivamos, experimentamos, nos digan que hagamos, nosotros la evaluemos con la escritura. Yo ahorita, si esta persona me hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho, oh no, ese ángel no es un ángel de Dios, porque el Dios que yo conozco, el Dios de la Torá, no diría a una mujer, váyase
deje su familia aquí, deje sus hijos, llévese uno y váyase con otro hombre para un lugar que ni siquiera sabe a dónde va a llegar. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque nosotros ahora hemos estudiado la palabra y nosotros tenemos idea. Entonces, lo que nos conecta a la voluntad de Dios es el conocimiento de su palabra. Yo puedo escuchar, yo puedo sentir, yo puedo ver algo maravilloso que me dicen que puedo estar haciendo, que puedo ir. Pero yo debo medir todo eso con la palabra. Ok, esto hace conexión con la palabra de Dios. Esto hace conexión con el Dios que yo conozco de la Biblia. Si no lo hace, entonces yo no estoy escuchando la voz correcta. Debemos saber diferenciar. Claro, saber diferenciar. Saber diferenciar. No todo lo espiritual que yo escucho, no todo lo espiritual que yo veo es Dios. Pero ¿qué es lo que me va a ayudar a mí a entender esa diferencia? Entre más yo escudriñe las escrituras. Entre más yo escudriñe las escrituras, entre más yo conozca al Eterno. Ahora ya hay muchas más cosas que yo digo, oh no, eso no es de Dios. Oh no, eso no puede ser de Dios, ¿sí? Porque yo ya tengo un referente de lo que es, de lo que el Eterno hace, de cómo es. No conozco al Eterno como quiero conocerlo, pero al menos la base que tengo me da ideas, me ayuda a discernir, esto no es de Dios. Por eso hay que conocer la palabra del Eterno y tener el Ruach HaKodesh para guiarnos. Pero hay que escudriñar las escrituras. Eso es la esencia de nosotros. La esencia de nosotros era otra antes, ahora la esencia de nosotros es su palabra y es su presencia, porque el Ruach HaKadosh, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y Yeshua lo decía así, el Espíritu que vendrá, por eso fue bueno por eso fue lo bueno de que Él se fue, de que Él murió, porque Él dijo que cuando Él se fuera, mandaría el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Ruach HaKadosh, que Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, ahora nosotros lo tenemos, pero nosotros necesitamos escudriñar las escrituras. ¿Ok? Esto es del Hechos capítulo 4. Y voy a terminar con este versículo de Hechos 12, porque básicamente este versículo dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Todos somos salvos a través de Yeshua. Ahora, piensen en esto. Pedro se está dirigiendo al pueblo judío. Y él le está diciendo al pueblo judío, en ningún otro hay salvación. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Todos, judíos, gentiles, somos salvos a través de Yeshua. Porque no hay un pacto aparte para los gentiles, no hay un pacto aparte para los judíos. Pedro, recuerde que ahorita les dije, Pedro le está hablando a los saduceos, a los fariseos, a gente judía. Y él dice, es en Yeshua. Es el único nombre a través del que nosotros podremos ser salvos. Esto es uno de los versículos. Cuando usted se pone a mirar, ok, cuando usted dice, bueno,
Yo no sé si usted a veces hace eso, yo sí. Y uno pone a pensar, bueno, ¿en qué creo yo? Porque si alguien me pregunta, oh, ¿usted en qué cree? O yo digo, sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿cuál Dios? ¿Cierto? Este es uno de los versículos que uno tiene que decir. Que yo diría, yo creo en Yeshua. Y creo que Él es el único en el que hay salvación. No hay otro nombre, no hay otro a través del que nosotros podamos ser salvos. Y recuerda que nosotros, por eso me gustó tanto el estudio de la Torá que hicimos, porque nosotros cuando estudiamos la Torá, nosotros nos dimos cuenta que Yeshua era el Cordero, el que vertió su sangre, el que murió por el perdón de los pecados, que anteriormente era un Cordero, pero ahora es Yeshua, que Él es el que tiene la sangre, el agua viva es Él, ¿cierto? Todo lo que nosotros lo relacionamos que pasó en el antiguo pacto, pues a nosotros nos llegó ¿quién? Yeshua. Nosotros somos salvos es gracias a la obra de Yeshua. Nosotros. Y este es un versículo que el apóstol Pedro les dice ahí en su predicación, en la predicación que está haciendo. Él les dice, no hay ningún otro, solo Yeshua. Por eso este versículo, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y creo que aquí lo dice, y voy a terminar con la lectura aquí. Dice así, 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los Shamaín dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Eso es todo. Es más, sugerencia, recomendación o tarea, como lo quiera ver, medite en ese versículo. Y medítelo desde aquí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los Shamaín dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Ok? Amén, amén. Aquí terminamos el capítulo 4 y le damos gracias al Eterno por permitirnos estudiar su palabra.